Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy te traigo un tema que espero que por lo menos te abra un poquito los ojos, posiblemente sepa algo de lo que voy a contarte, pero hay algunas cosas que seguramente no te has fijado y es sobre la inflación en la que estamos ahora mismo inmersos en Europa o en España en concreto, el precio de la energía, la cotización del euro, lo que está ocurriendo y lo que viene. ¿Vale? Entender un poco el contexto en el que nos estamos moviendo ahora mismo y que entendamos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y por qué las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana y más bien deberíamos de ir planteándonos adaptarnos a lo que posiblemente vayamos viviendo en las próximas semanas, meses e incluso años. Ahora mismo lo que estamos viendo es el gráfico del euro en semanas. Lo que estáis viendo son pues, los últimos 15-16 años, cuando tuvimos la crisis 2007-2008, todo este periodo, y en la cotización que estamos actualmente prácticamente es mínimo de los últimos 15-20 años. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es súper importante por el tipo de economía en la que hemos estado viviendo todos estos años y en las que probablemente queremos seguir viviendo, pero no sabemos si va a ser mejor o ahorcarnos o seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y lo voy a intentar explicarlo de forma sencilla para que por lo menos comprendáis el efecto dañino que hemos estado haciendo durante todos estos años, dependiendo del exterior, dependiendo por ejemplo de China, dependiendo de Estados Unidos, intentando nosotros ser, como digo yo, países burgueses en los que intentamos no hacer nada e intentar que las cosas nos salgan lo más baratas posible, el menor esfuerzo posible, y al final esto son las consecuencias de esa situación. Tener un euro tan devaluado como lo estamos viendo aquí, esto estáis viendo el euro contra el dólar, pero el euro cotiza contra todas las monedas que hay, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos a China, podemos irnos a Japón o podemos irnos al país que queráis, todos cotizan sobre el euro, ¿no? Lo que estamos viendo es que el euro está muy devaluado. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, hace unos cuantos años, 2011, 2012, ahora veremos por qué esos años, el euro estaba sobre 1,35, 1,40. Ahora mismo estamos en 1,05. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, quiero comprar algo en Estados Unidos que valga $1.000, si el euro está en 1,40, pues aproximadamente voy a pagar sobre 700 euros, ¿vale? Pero si hoy voy a comprar ese mismo producto de $1.000, hoy estaría pagando en torno a 950. Fijaros la diferencia, estamos hablando de en torno a un 30% más de precio, ¿verdad? Vamos a ver esto en lo que yo denomino el principal problema que vamos a tener en los próximos años económicamente, que es la energía. La energía, el precio del petróleo, el gas, todo eso ahora mismo está en boca de todos, pero lo que no estamos viendo son muchos factores que están determinando la situación actual. Como estáis viendo aquí, un gráfico semanal hasta 2011-2010, en el que el petróleo, en esa época, que os he dicho 2011, por ahí, el euro estaba sobre 1,35 y el barril de petróleo americano, no el Brent, estaba sobre $100. Fijaros, nosotros compramos un barril de petróleo por $100, pero al cambio nosotros estábamos pagando sobre 70 euros. Pero ahora nosotros estamos pagando ese mismo barril de petróleo sobre $100, pero estamos pagando 95 euros por ese barril. Fijaros, la diferencia, porque hace unos cuantos años el barril de petróleo se pagaba al mismo precio al que está ahora, pero en cambio los precios de la gasolina o el gasoil están tan altos, es principalmente debido a esto, ¿vale? No a otros factores, simplemente a la cotización del euro y del dólar, que simplemente están totalmente distorsionadas a lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues bueno, esto es simplemente una cuestión de política monetaria. Estamos nosotros en la zona euro, esa zona euro decide, por ejemplo, los tipos de interés, y los tipos de interés podríamos decir, ostras tío, qué bien que llevamos mucho tiempo con los tipos de interés bajos, ¿no? Es decir, nadie está pagando casi nada por su hipoteca, cuando hace 40 años se pagaban intereses del 15 o del 20%, pero ahora decimos, no, es que ahora solo pago el 3%, ¿no? Porque es que no hay un tipo de interés por encima de cero en la Unión Europea. ¿Pero qué ocurre con Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos otro tipo de política. En China tenemos otro tipo de política. Política de tipos de interés superiores a cero. Cualquier diferencia que haya entre un tipo de interés de una moneda y de otra, eso se refleja en su cotización. Esto significa que si nosotros tenemos, por ejemplo,
un euro-dólar bajo significa que lo más normal es que el euro tenga unos tipos de interés mucho más bajos que el dólar. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en 2007-2008? Lo que ocurría es que los tipos de interés en Europa eran más altos que lo que estaba, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo mismo ocurría en 2010-2011. La situación económica, no solo, digamos, del euro-dólar, no solo depende de los tipos de interés, sino que depende también de otros factores. Otros factores como, por ejemplo, la fuerza de esa economía o la capacidad, por ejemplo, de ser capaces de pagar deuda, ¿vale? Por ejemplo, lo que está pasando en Rusia ahora, ¿no? No sabemos si se pueden pagar la deuda, si no puedo pagar la deuda. Todo ese tipo de rollo fomenta la cotización mejor o peor de esa moneda por las probabilidades de impago. Esas son cuestiones un poco más fuera de lugar, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué todo esto es tan importante? Fijaros, es muy importante porque el tipo de economía sobre la que estamos sustentados, eso que se llama globalización, es decir, yo quiero hoy pues una rueda, ¿vale? Y voy y la compro en China y me la traen de China en un mes. Eso tiene muchas implicaciones. Empezamos a hablar sobre esas implicaciones para que lo tengamos en cuenta. Si yo, por ejemplo, compro algo en China, ¿vale? Véase Alibaba, por ejemplo. Es decir, yo compro una rueda, ¿vale? Esa rueda necesita una llanta de acero, de hierro, de lo que queramos, tiene una cubierta. Todo eso se produce en China. China compra eso a un tipo de interés y no lo vende a nosotros. ¿No lo vende por qué? Porque su coste salarial, los sueldos, ¿vale? Los sueldos allí son mucho más baratos. Son mucho más baratos. ¿Eso qué significa? Significa que están compensando una diferencia de precio en el que nosotros, si produjéramos esa rueda, nos costaría, salarialmente hablando, más dinero que a ellos. Entonces nosotros compensamos eso pagándole a un chino que haga esa rueda y comprar esa rueda en China y traérnosla aquí. Nosotros compramos eso en dólares o en yuanes o lo que queramos ver, ¿vale? La compramos en otra moneda y nos la traemos aquí y pagamos ese transporte. Pagamos un transporte para que nos lo traiga aquí. Nosotros ya cuando la tenemos aquí, tenemos que hacer dos sumas, ¿no? El cuánto cuesta producir esa rueda, cuánto le hemos pagado al tío que produzca esa rueda y cuánto nos cuesta traerla aquí. Normalmente lo que ha pasado en los últimos 10-15 años es que toda esa suma ha sumado muchísimo menos que hacer una rueda aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que tenemos que tener los sueldos altos. Es decir, bueno, es que si este tío cobra 700 euros, pues voy a subir el salario mínimo. ¿Verdad? Esa famosa frase que se está diciendo últimamente, ¿no? Vamos a subir el salario mínimo, vamos a subirle las cotizaciones a los autónomos. ¿Qué significa eso? Pues que cada vez producir esa puñetera rueda vale mucho más. Es decir, todo al final es una cuestión de ecuación y de cosas que suman. Si una rueda en China nos cuesta en coste salarial, por ejemplo, $5 y aquí nos cuesta $7, va a ser más eficiente seguir produciéndola en China mientras esta situación dure. Pero ten en cuenta una cosa, y es que todo cambia. Y eso está ocurriendo ahora también en China. En China, ¿qué es lo que está pasando? Están subiendo los sueldos. Eso está implicando que suban los precios. Además, también la política de China es bajar los tipos de interés. Con lo cual, todo eso empieza a hacer que comprar las cosas de China sea mucho más caro de lo que era hace 2 años, 3 años, 5 años. Eso implica que empieza a ser casi más barato, que de hecho os está ocurriendo, que vas a una tienda de barrio de tu zona y vas a comprar algo que te piensas que en otro sitio es mucho más barato y no es así. Empieza a ser en algunas cosas más barato comprarlas. Por ejemplo, producto nacional, porque no tienes que traerlo de China con lo caro que está el gasoil, por ejemplo, o lo caro que está ese flete, ¿no? De traerse de allí. Y además lo tienes de forma inmediata. Muchas veces el tiempo es un factor determinante, pero no vamos a entrar ahí. Lo que os quiero decir es que esa situación de globalización nos ha puesto sobre las cuerdas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido, la mayoría de nosotros hemos tenido una política de buscar lo más barato de forma más eficiente y eso al final es producto chino. ¿Qué han hecho los chinos? Pues simplemente han cogido y han dicho, vale, pues yo te produzco todo lo que tú quieras, pero la economía de China al final está cambiando. Esa economía está desarrollándose y en vez de ser una empresa, como ya os digo, yo me dedico a esto, y una empresa crece al 10, 15, 20% durante un periodo de tiempo hasta que ya no puede crecer más,
¿vale? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Facebook. Facebook, por mucho que todo el mundo esté usando Facebook, ya no hay potencial de crecimiento como hacía 10 años, en el que a lo mejor, por poner un número que no tengo ni idea, 10 millones de personas se hacían nuevas cuentas en Facebook cada mes. Y ahora resulta que a lo mejor en Facebook se hacen cuentas pues 1 millón de personas al mes. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene Facebook. Ahora mismo está ocurriendo lo mismo aquí. Está ocurriendo lo mismo. China ha pasado de ser una economía en supercrecimiento, donde crecía un 10, 15, 20%, a pasar de buena primera a que empieza a ser una economía con un crecimiento mucho más lento por esto que os estoy diciendo, porque empieza a ser muchísimo más caro producir allí. ¿Y qué están haciendo las empresas? Empiezan a relocalizar su producción. Simplemente, pues mira, es que más o menos me cuesta lo mismo, pues mira, voy a pasar a hacerlo en India o voy a pasar a hacerlo en mi propio país, aunque me cuesta un poco más, pero bueno, ya pongo Made in Spain, ¿no? Y ya, pues encima y todo, voy con que es que soy nacional, cuando antes lo estaba produciendo en A Tomás Viento, ¿no? Ese tipo de situación está pasando ahora mismo y va a pasar. ¿Qué es lo que vamos a sufrir durante las próximas, seguramente, años? Y es que no estamos preparados para darnos cuenta de que la situación que teníamos hace 5, 6 o 10 años ha cambiado radicalmente, pero ha cambiado desde hace tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Producir todo empieza a ser mucho más caro. Además, tenemos un euro muy devaluado, con lo cual es prácticamente imposible que la inflación que tenemos ahora mismo en los mercados pare. No va a parar. No va a parar. En el corto plazo es imposible. Primero, porque la energía no va a bajar. Segundo, porque la cotización del euro, a no ser que cambie radicalmente la política monetaria de Europa, que lleva 10 años estancada, que eso no ha cambiado nada, y ya venían, ¿no?, hace 10 años diciendo, no, es que nos va a traer una hiperinflación. Sí, bueno, al final ha llegado, ¿no?, 10 años después, pero ha llegado y estamos en ello y vamos a pagar las consecuencias, las estamos pagando ahora. Y ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, el tema de la guerra de Rusia, Ucrania, todo esto nos ha venido muy bien para justificar esa inflación, pero en realidad no es así. Esa inflación viene ya subiendo desde hace un año y ahora mismo estamos empezando a darnos cuenta del problema en el que estamos. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, la situación no va a cambiar radicalmente porque es una cuestión muy metida en el término macroeconómico y son cosas que no cambian de la noche a la mañana. Estamos hablando de fábricas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de cotizaciones de tipos de interés que no se modifican de la noche a la mañana, que la percepción de los inversores tampoco cambia de la noche a la mañana, el efecto de los bancos centrales no cambia de la noche a la mañana. Por ejemplo, ¿no? Todo esto es similar, por ejemplo, a la producción de girasol, ¿vale? Si pongamos que Ucrania produce, yo qué sé, el 15% de girasol, no sé exactamente el porcentaje, así que no lo voy a decir. Imagina que produce el 15% de girasol y decimos, no, vamos a buscar otros países exportadores de girasol. No puedes buscarlos porque el planeta es finito. Y si se producen 100 de girasol, no puedes buscar otros 15 en otro planeta. No existe. Y sí, bueno, tenemos campos y podemos ampliar la producción de girasol, pero el girasol se planta en unas fechas, se produce en unas fechas, tarda un tiempo en producirse y eso tarda tiempo. Pues esto es lo mismo. Si nosotros queremos de buena primera producir esa rueda aquí en España para que no nos cueste tanto como ahora nos cuesta producirla en China y traerla hasta aquí, eso trae tiempo, porque hay que producir una fábrica, hay que todo eso, eso conlleva energía, con lo cual esa energía nos va a encarecer todo. Los materiales ahora valen mucho más, ¿por qué? Porque vale mucho más la energía, porque todo cuesta mucho más extraer todo, y mover todo, y producir todo. ¿Entendemos la idea? Con un euro devaluado, al final lo que estamos viendo es que nos estamos metiendo en un hoyo. Es interesante para una cosa, solo para una cosa, devaluar tu moneda, que es lo que estamos viendo ahora mismo por parte de los bancos centrales en Europa. Solo vale para una cosa, y es para exportar, para tener tu moneda muy baja y que sea muy barato para otros países comprar tu mercancía. Pero la pregunta que yo hago es la siguiente, y con esto voy a terminar el vídeo. ¿Estamos preparados para convertirnos en la nueva China? ¿Creéis que Europa está preparada para convertirse en la nueva China? Y que produzca y que se convierta en un país exportador brutal. No. Tenemos personas que están súper formadas y que no piensan pisar una fábrica en su vida. Tenemos una mentalidad de servicios, simplemente servicios, todos servicios. Nadie, por ejemplo, quiere ir al campo a producir. Nadie quiere meterse en una fábrica a producir, ¿verdad? Todos queremos ser el jefe de la fábrica o queremos ser el empresario agricultor o queremos ser el que no da el palo al agua, ¿no? Porque hemos tenido esa cultura y esa cultura es la que nos está
manteniendo en este punto crítico económicamente que vamos a ir viendo en el futuro. Simplemente quería con este vídeo que vierais otro punto de perspectiva, quizás estáis de acuerdo o quizás no, ese no es mi problema. La cuestión es la realidad y espero que esto os ayude un poco a comprender por qué estamos aquí y por qué esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es algo que o se soluciona de forma, digamos, estructural. Tenemos que cambiar muchas cosas, cosa que no está pasando ni va a pasar, porque eso no va a comprar votos, eso no va a modificar la situación actual. Ya hablaremos un poco más en detalle del tema de la energía, pero esto nos está llevando a un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo. Y es cuestión de tiempo que todo esto repercuta en la economía de forma grave, porque no somos capaces de cambiar nuestra perspectiva. ¿Qué os digo? Esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Es cuestión de ver dónde podemos nosotros beneficiarnos de lo que viene en el futuro. ¿Y por qué os digo esto? Porque es sencillo. Si simplemente pensamos siempre lo mismo, que las cosas van a seguir igual y tal, no es así. Antes las cosas no eran para nada así. Hace 15, 20 o 30 años las cosas no eran así. Eso ha pasado en los últimos años. No hemos pensado que el mundo es todo uno. Pero eso necesita mucha infraestructura para poder mover ese producto. Traer un plátano de la otra punta del mundo para que tú te lo comas en unas fechas o que te traigas, por ejemplo, un kiwi de la otra punta del mundo, eso cuesta un dinero. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que probablemente todo este tipo de situación económica, inflación que vayamos a ver, todo esto está provocado por esa deslocalización brutal que tenemos de toda la producción y no producir nosotros prácticamente nada, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya ayudado. Ya os digo, esto es una oportunidad. Si sabéis ver dónde tenéis que mirar. Ya hablaremos un poco más adelante de ciertos problemas estructurales que hay, como el tema de la energía, muy interesante. Hablaremos un poco más adelante sobre ello. Y nada, espero que os abra los ojos y si os ha gustado, dadle a me gusta y si no, pues lo siento. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.